Durante toda la década de los años 90, este fue el grupo más poderoso en México. Estas son las cosas que ves en las películas. Sí, esto es en realidad luchar por el control de los puertos, luchar por el control de los cruces fronterizos y otros activos clave, como funcionarios políticos corruptos. ¿Sabes? Lo que pasa con México es que el poder no viene de las armas o del producto, el poder viene de, vamos, cambiemos de lado. No, ¿de qué estás hablando? Vamos. Ok. ¿Haces tu introducción? No tengo introducción, la introducción es, simplemente empezamos a hablar porque el rótulo inferior va a deslizarse y dice, ¿sabes? Pierini, ex capo, y luego sigue. Pero, mira, ni siquiera tenemos introducción. Creo que Rogan no la tiene. Alguien sugirió, fue Julián, mi amigo Julián sugirió que no hiciéramos más introducciones. Dijo que Dani y yo hablamos y que no íbamos a perder tiempo con introducciones, simplemente vamos directo al tema. Ok, Julián, eso es lo que hacemos. Así que eso es lo que empecé a hacer. Eso ahorra unos segundos, excepto por esta tontería aquí que tenemos ahora. Ok, adelante. Entonces, no vas a decir nada al principio. No, empezamos con el tema. Muy bien, vamos a discutir la creación de los cárteles mexicanos, cómo han evolucionado a lo largo de los años, por qué han evolucionado, las controversias dentro de ellos, las guerras y todo eso. Vamos a profundizar en eso. Sí, discutiremos el génesis de los cárteles y cómo se desarrollaron. Perfecto. Hagámoslo, estoy emocionado. Hace 50 años, había dos cárteles operando en México. Estaba el cártel de Guadalajara, que controlaba la mayor parte de la región fronteriza, y luego estaba el cártel del Golfo. A mediados de los 80 se hizo un arreglo entre colombianos y mexicanos para usar México como punto de transbordo. De hecho, hablamos de esto en un podcast anterior. Esa relación duró algunos años antes de que los mexicanos se dieran cuenta y dijeran, queremos que nos paguen en producto por nuestros servicios. Esto permitió a los mexicanos comenzar a desarrollar sus propias operaciones de distribución dentro del mercado estadounidense. Por primera vez, teníamos capos mexicanos con sus propias redes de distribución en Estados Unidos, lo que permitió al cártel de Guadalajara aumentar sus ingresos porque era mucho más rentable no solo contrabandear el producto para los colombianos, sino que el valor del producto aumentaba exponencialmente una vez que llegaba al mercado estadounidense. Por ejemplo, el líder del cártel, Félix Gallardo, fue la primera persona que acumuló una riqueza de varios miles de millones de dólares, y esto fue en los años 80. Creó una estructura con toda una segunda generación de jóvenes que luego se hicieron famosos, como Chapo Guzmán, Huite Oa, Na Gordon y otros que inicialmente fueron su segunda línea y luego se convirtieron en líderes de organizaciones sucesoras. Lo que ocurrió fue que a mediados de los 80 hubo una gran presión por parte de las autoridades, especialmente de la DEA. En 1987, en una reunión en AAPCO, Félix Gallardo delegó la autoridad de diferentes regiones a 5 grupos distintos. Más tarde, estos 5 grupos se convirtieron en cárteles separados, pero inicialmente solo eran franquicias locales. Se quedó con la joya de la corona para él y su familia, la ciudad de Tijuana, que es muy conveniente para introducir contrabando a Estados Unidos. A 30 millas de Tijuana estaba el puerto de entrada fronterizo llamado Tacate, que era de Chapo Guzmán. Luego estaba Micali, que volvió con los Ariano, la familia de Félix, y después un grupo de Sonora llamado la Organización Cateo. Otro grupo estaba en el oeste, la Organización Amarillo. Desde Tijuana hasta El Paso, 5 grupos manejaban la importación de mercancías a Estados Unidos. El grupo más competente era liderado por Chapo Guzmán. La diferencia con Guzmán y los otros era que los otros tenían familiares directos involucrados, nepotismo. Pero Guzmán era competente. En ese mundo, a diferencia del corporativo o de ser un simple empleado, si cometías un error te mataban. La competencia era el gran filtro. Así que todos sabían que si trabajaban para Guzmán y perdían una carga, tenían consecuencias graves. Esto eliminaba a los incompetentes. Guzmán tenía una reputación incluso entre los colombianos, quienes entregaban las cargas en México y antes de que sus aviones regresaran a Colombia, él ya tenía el producto en Los Ángeles. El nepotismo genera lealtad, pero no siempre competencia. Cuando Félix Gallardo dijo que daría Tijuana a sus sobrinos, pero que el producto colombiano iría a Guzmán, fue porque sabían que Guzmán lo cruzaría sin pérdidas, mientras que los sobrinos podían manejar la marihuana. Esto continuó hasta 1987, cuando Félix delegó todo a estos grupos. En 1989,
Félix Gallardo fue asesinado y esos 5 grupos regionales se fragmentaron en 5 cárteles modernos. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Estás diciendo que Guzmán estaba a cargo del cártel de Culiacán, pero, bueno, en ese momento no existía un cártel como tal. Ok, perdón, entonces todavía no llegamos a Zambada. No, en el 87 Zambada no tenía nada que ver con esto. Ah, ok, perdón. Cuando dividieron los territorios en el 87, se trataba de los cruces fronterizos. Entiendo. Sinaloa no es un estado fronterizo, por eso más tarde estuvieron en desventaja, porque están a más de 1.600 kilómetros de la frontera. Los otros 4 grupos estaban cerca de la frontera. Bien, continúa. Pensé que había saltado algo. Sí. Entonces, inicialmente él recibe la responsabilidad de este puerto de entrada. Eso significa que todo el contrabando que pasa por ese puerto tiene que pasar por él. Él controla el peaje. No solo mueve el producto del que es responsable, sino que también cobra a las otras organizaciones por usar su puente. A eso se le llama PEL. Donde después sintió que lo habían perjudicado fue en que terminó con 2 de los puertos de entrada más pequeños. El nepotismo entró en juego. Un par de años después de la reunión, cuando capturaron a Félix Gallardo, hubo una carrera desesperada por aferrarse a lo que ya se les había asignado. Guzmán había recibido 2 puertos pequeños. Los sobrinos se quedaron con la joya de la corona. El cártel de Juárez consiguió un puerto excelente en El Paso. Los demás consiguieron las mejores zonas. Él recibió las obras. Y tenía otra desventaja. Era joven, tenía 33 o 34 años. Cuando tratas con hombres de 50 años, es difícil que un hombre de 55 trate a uno de 33 como un igual. Así que, aunque era competente, sufrió varias desventajas. Su juventud y el hecho de que, como dije, Sinaloa no era un estado fronterizo. Lo interesante es que, antes de que Félix Gallardo fuera arrestado, ilustrando el punto anterior, había un traficante llamado Héctor Palma. Palma era mucho mayor, unos 15 o 20 años más que Guzmán. Era otro individuo que era un extraordinario contrabandista. Palma manejaba muchas cargas para Félix Gallardo y se asociaba con Guzmán para pasar por su puerto de entrada. La competencia encuentra a la competencia. A finales de los años 80, hubo una carga que fue interceptada, un envío de varias toneladas, lo cual en esa época era un gran cargamento. No fue hasta después que comenzaron a verse los cargamentos mucho más grandes. Cuando se sufre una pérdida así, la organización debe cubrirla. Félix Gallardo tiene que pagarle a los colombianos. No el precio completo, pero tal vez el precio de AAPA, y eso igual sale de su bolsillo. Ahora queda como incompetente y pierde dinero. Así que Palma y su socio fueron llamados a rendir cuentas. Al socio lo matan, pero Palma se salva. Sin embargo, queda excomulgado de la comunidad. ¿No le dan la oportunidad de compensarlo? No, esencialmente fue expulsado. Muchas veces no te matan de inmediato, a veces te dicen, puedes arreglarlo, pero si te golpean otra vez, entonces sí estás acabado. Pero Félix Gallardo ya se había convertido en un monstruo en ese punto. Así que Palma se salva, pero básicamente queda fuera. Y sabes que cuando estamos en prisión, todo en prisión se divide generalmente por líneas raciales o étnicas, especialmente en instituciones de alta seguridad. Y si te excluyen de tu comunidad, te conviertes en una posible víctima, sin respaldo, un lobo solitario. Esa fue la situación de Palma. Y desafortunadamente para él, su esposa fue manipulada para enamorarse de otro traficante, un tipo venezolano que le llenó la cabeza de sueños, que se irían juntos, que vivirían felices para siempre. Ella retira entre 8 y 10 millones de dólares de las cuentas de Palma, toma a los hijos y se va con el venezolano. Pero resulta que el venezolano había sido enviado en esa misión por los Arellano Félix y por Félix Gallardo. Llevan a la esposa y a los hijos a Venezuela, la decapitan y matan a los hijos. Entonces le mandan una caja a Palma. No es algo bueno. Eso es malo. Sí, eso es, perdón. Recibe la caja como si fuera una entrega de UPS. La abre, hay una cabeza separada y una cinta VHS. Mete la cinta en el reproductor y ve cómo llevan a los niños a un puente en Venezuela. Ah, recuerdo esto. Y tiran a los niños desde el puente. Por supuesto, filman la caída de los niños hacia su muerte. Eran niños pequeños, como de 8 o 9 años. Palma,
En 89, Félix Gallardo es capturado. Ahora Palma se une a Chapo Guzmán y hacen una alianza. Él tenía 50 años, conocía gente en Colombia, en Venezuela. Podía restablecer los vínculos porque, una vez que Félix Gallardo fue arrestado, esos pequeños grupos satélite no tenían conexiones con los colombianos. Trabajaban para él. Él era quien trataba con ellos. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Estábamos hablando de que, tras la caída de Félix Gallardo, los pequeños grupos satélite ya no tenían vínculos con los colombianos, porque esos vínculos eran personales de Gallardo. Él era el que los manejaba. Entonces, después de que Palma sufre la tragedia con su esposa e hijos, se une con Chapo Guzmán y empiezan a construir juntos una nueva red. Palma tenía los contactos, y Chapo tenía el paso fronterizo y la capacidad logística. Esta alianza marca el nacimiento de lo que después se convertiría en el Cártel de Sinaloa, aunque en ese momento todavía no llevaba ese nombre. Guzmán era joven, enérgico, implacable. Palma era experimentado, sabía cómo moverse, tenía conocimiento del negocio. Juntos eran una combinación muy poderosa. Sino que también ofrecían sus rutas a otros, cobrando por el servicio, como una especie de subcontratación del crimen organizado. Chapo se hizo conocido por su eficiencia. Era tan rápido que los colombianos confiaban más en él que en otros. En ocasiones, ellos todavía estaban volando de regreso a Colombia y él ya había entregado la mercancía en Los Ángeles. Su reputación creció como la espuma. Mientras tanto, las otras organizaciones, que al principio eran igual de poderosas, comenzaron a sufrir divisiones internas. Las guerras intestinas, la deslealtad, la incompetencia de algunos familiares colocados por nepotismo, todo eso debilitó a los otros cárteles. Y Chapo y Palma lo aprovecharon. No vale la pena mencionar que en ese momento el narcotráfico estaba evolucionando. Ya no se trataba solo de mover marihuana y cocaína. Empezaron a diversificarse, a incluir metanfetaminas, heroína, armas, y más adelante, trata de personas. Y para hacer todo eso, necesitaban estructuras más complejas, corredores logísticos, sistemas de lavado de dinero, conexiones con gobiernos locales, sobornos, alianzas internacionales. Fue así como nacieron las organizaciones criminales modernas que conocemos hoy. Guzmán no solo era un contrabandista eficiente, era un constructor de redes. Entendió cómo crecer, cómo expandirse, cómo institucionalizar la criminalidad. Volviendo al tema, una vez que Félix Gallardo fue arrestado, el poder se fragmentó y surgieron múltiples cárteles que comenzaron a pelearse el control. Cada uno de estos grupos tenía diferentes fortalezas y debilidades. Algunos mantenían el control sobre los cruces fronterizos más lucrativos, otros tenían mejor acceso a rutas de distribución dentro de Estados Unidos. Chapo Guzmán y Palma comenzaron a consolidar su influencia en Sinaloa, mientras que otros cárteles como los de Juárez, Tijuana y el Golfo se disputaban las demás regiones. Sin embargo, lo que marcó la diferencia fue la capacidad de Guzmán para construir alianzas estratégicas y eliminar a sus rivales mediante violencia y corrupción. Además, supo adaptarse a los cambios del mercado y diversificó sus operaciones para no depender únicamente de un solo producto o ruta. La rivalidad entre los cárteles se intensificó y se tradujo en una serie de guerras territoriales que causaron miles de muertes y un aumento enorme en la violencia en México. Con el paso del tiempo, algunos cárteles se debilitaron o desaparecieron, mientras que otros crecieron y se volvieron más sofisticados. Guzmán, por ejemplo, expandió su red hasta controlar gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, y su influencia se extendió a varias regiones del país. A pesar de múltiples arrestos y operativos, su organización demostró ser resiliente y capaz de renovarse, gracias en parte a una estructura flexible y jerarquías descentralizadas. Esta historia es clave para entender cómo los cárteles mexicanos evolucionaron de simples bandas a organizaciones criminales complejas y poderosas, con alcance internacional y vínculos con diversos actores políticos y económicos. Otra cosa importante es que el control de los puertos y cruces fronterizos fue siempre clave para el poder de los cárteles. Por ejemplo, Tijuana y Ciudad Juárez son puntos estratégicos porque permiten introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos con relativa facilidad. Controlar esos lugares significaba tener la llave para mover mercancía con menos riesgo y más ganancias.
Pero también significaba mucha presión de las autoridades y conflictos con otros grupos que querían esa ventaja. Chapo Guzmán, a pesar de tener que competir con familiares y otros capos más viejos, logró imponerse por su competencia, no por nepotismo. Eso hizo que incluso los colombianos prefirieran hacer tratos con él. Mientras tanto, las luchas internas y la corrupción complicaban la escena para los otros grupos. Además, la violencia aumentó porque no solo peleaban por dinero, sino también por prestigio y territorio. La historia del narcotráfico en México es también la historia de la corrupción en las fuerzas del orden, de la debilidad institucional y de cómo el crimen organizado pudo infiltrarse en muchos niveles del gobierno. Esta realidad ha complicado enormemente la lucha contra los cárteles y ha prolongado el conflicto durante décadas. En los años 90, la DEA, Administración para el Control de Drogas, aumentó su vigilancia y presión contra los cárteles mexicanos, especialmente contra las rutas que conectaban con Colombia. Esto llevó a que los cárteles empezaran a diversificar sus métodos para evadir la captura y aumentar sus ganancias. Uno de los cambios más significativos fue el desarrollo de rutas terrestres más complejas y el uso de tecnología para monitorear las actividades de las autoridades. Además, empezaron a emplear sobornos sistemáticos a funcionarios locales y federales para proteger sus operaciones. La violencia se intensificó porque los cárteles tenían que defender sus territorios con fuerza, a menudo recurriendo a ejecuciones públicas y actos de intimidación para mantener el control. También comenzaron a usar tácticas militares y armas de alto calibre, lo que llevó a enfrentamientos cada vez más sangrientos con las fuerzas del orden. En ese contexto, los líderes de los cárteles se convirtieron en figuras casi mitológicas dentro y fuera de México. Su poder se extendía más allá del narcotráfico, llegando a influir en política, economía y sociedad. Este fenómeno también generó una percepción pública de inseguridad y miedo que aún persiste. Para finales de los años 90 y principios del 2000, la estructura de los cárteles empezó a cambiar notablemente. Con la caída de varios capos importantes, como Félix Gallardo y otros líderes tradicionales, surgieron nuevos actores más jóvenes y más violentos. Estos nuevos líderes, como Joaquín El Chapo Guzmán, implementaron modelos más descentralizados y flexibles, lo que dificultaba que las autoridades desmantelaran completamente sus organizaciones. Además, comenzaron a diversificar sus actividades ilícitas, incluyendo secuestro, extorsión, tráfico de armas y trata de personas. Esto convirtió a los cárteles en verdaderas organizaciones criminales multifacéticas. También se intensificó la guerra entre ellos, sobre todo entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Zetas, lo que provocó una escalada sin precedentes en la violencia en muchas regiones de México. Los cárteles empezaron a controlar no solo la producción y tráfico de drogas, sino también zonas completas, imponiendo su propia ley y desafiando al Estado. Este proceso llevó a una situación muy compleja en la que la violencia, la corrupción y el narcotráfico están profundamente entrelazados. En resumen, la evolución de los cárteles mexicanos ha sido un proceso complejo, marcado por la lucha por el control de rutas estratégicas, la competencia entre líderes y la constante adaptación a los cambios en el mercado y la presión de las autoridades. Desde los tiempos de Félix Gallardo hasta la era de Joaquín El Chapo Guzmán, estos grupos han pasado de ser simples bandas a organizaciones criminales sofisticadas y multifacéticas, con un impacto profundo en la sociedad, la política y la seguridad tanto en México como en Estados Unidos. La historia que hemos contado nos ayuda a entender mejor los desafíos que enfrentan las autoridades y las comunidades afectadas por este fenómeno, así como la importancia de abordar el problema desde múltiples frentes, incluyendo la justicia, la prevención y la cooperación internacional. Si te interesó este análisis y quieres seguir aprendiendo sobre temas militares, seguridad y conflictos internacionales, no olvides suscribirte a nuestro canal Visión Militar. Allí encontrarás más contenido exclusivo, análisis detallados y entrevistas con expertos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.